Memorización. Hola, yo soy Keren Fuentes y esta es la segunda clase del tercer módulo donde estaremos viendo la memorización y la importancia que tiene como estrategia para aprender. Podemos definir a la memorización, según el autor Portellano. Dice que es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada, mientras que el aprendizaje es la capacidad de adquirir nueva información. La memoria es la capacidad para retener la información aprendida. Entonces aquí tenemos dos conceptos importantes, que es la memorización y que es el aprendizaje. Entonces la memorización nos va a ayudar con ciertos conceptos que nos vamos a topar con ellos en cierta parte de nuestro desarrollo cognitivo y simplemente lo vamos a tener que memorizar por más que no queramos, pero es por eso que aquí en este curso te vamos a enseñar cuáles son las técnicas más fáciles para que tú puedas memorizar la información. Para empezar con este tema tenemos que dar un poco de contexto, de, bueno, qué es la memorización y qué pasa en nuestro cerebro cuando memorizamos, ¿no? Entonces, el sistema de memoria tiene tres procesos. Para nosotros memorizar ocurren estos tres procesos. El primero dice que es la codificación de la información. Entonces, cuando tú quieres memorizar, el primer paso es codificación de información, que dice que las características de lo que estamos tratando de memorizar sean vitales para hacerlo con éxito. O sea, cuando tú quieres memorizar algo, bueno, primero fíjate en cuáles son las características que más resaltan de eso de lo que tú estás tratando de aprender. Después, el segundo paso, almacenamiento de la información. Dice, categorización de la información adquirida. Este se modificará según las experiencias del sujeto. Después de que ya resaltaste cuáles son las características importantes, lo vas a categorizar en una estructura mental que tú tienes. Y estas se van a ir modificando según tú vayas creciendo o según tus experiencias. Ya que, por ejemplo, imaginemos que tú cuando estabas chiquito aprendiste a comerte un sándwich. Entonces, para comerte un sándwich, tú te fijaste, el sándwich se come primero comiéndote las esquinas y después te comes el centro. Y después cuando creciste, dijiste, ay, ya no me lo quiero comer así, lo quiero partir a la mitad y primero me quiero comer una parte y después otra parte. Entonces, es según nuestras experiencias de que van a ir cambiando estas cosas, pero son cosas que ya memorizaste. Entonces, esas cosas que ya memorizaste se van añadiendo como a tu estructura mental. Después, dice la recuperación de la información. Si se ha almacenado, la información con éxito, el sujeto logrará utilizar esta con rapidez. O sea que si tú almacenaste bien, correctamente esa información que estabas tratando de aprender, bueno, será más fácil para ti recordarla y bueno, eso al final es la memorización. También, continuando con el contexto, tenemos diferentes tipos de memoria y es importante reconocer cada una de estas, ya que dependiendo de la información que queramos aprender, es la memoria a donde se va a almacenar. Entonces, tenemos la memoria sensorial. Entonces, esta es captada a través de los sentidos. Se almacena mucha cantidad de información, pero no se alcanza a retener casi ninguna, ya que esta información dura menos de un segundo. Para ponerles un ejemplo práctico de cómo sería una memoria sensorial, es por ejemplo, cuando tú te estás probando ropa y te pruebas un suéter y dices, ay, ese suéter se siente muy suavecito. Y entonces, bueno, ya en tu memoria está suéter suavecito, pero lo compras, te lo empiezas a poner y no cada vez que te lo pones vas a recordar exactamente ese momento donde dijiste que el suéter estaba suavecito.
Entonces ya es algo que es una memoria que te duró un segundo, que lo recordaste mientras que querías comprar ese suéter, pero ya después ya no es tan importante retener esa información. Después, memoria a corto plazo. Almacena pequeñas porciones de información, breves periodos de tiempo de 20 a 30 segundos. También un ejemplo de la memoria a corto plazo es, por ejemplo, estar en tu cuarto y decir, ay, tengo mucha hambre, voy a bajar por comida. Bajas a tu casa, imaginemos que tienes escaleras en tu casa, bajas al primer piso de tu casa donde está la cocina y llegas ahí y no te acuerdas qué querías ir, por qué querías ir a la cocina. Bueno, esto cae otra vez en la memoria de corto plazo. Entonces, es información que quieres retener por poco tiempo y no se necesita mucho esfuerzo para seguir reteniendo esa información, ya que no es de mucha importancia. Después tenemos la memoria a largo plazo. Esta dice que se retiene información por periodos prolongados y en esta memoria es donde se puede utilizar todo lo que hablamos anteriormente del sistema de la memoria de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Aquí en este tipo de memoria es donde va a servir esos pasos que antes te mencioné. Entonces, no sé si ustedes vieron la película de Intensamente, pero no sé si se acuerdan que en la memoria de Riley había alguien que iba como borrando de que las memorias que ya no le servían. Y bueno, esa es una forma muy simple de verlo, pero es cierto, o sea, nosotros vamos eliminando ciertas partes que ya no es tan importante que nosotros recordemos. Entonces siempre vamos a recordar a lo que le tomamos más importancia, vamos a decirlo así. Siempre vamos a recordar lo que queremos recordar. Entonces, es por esto que es importante tener ciertas técnicas para poder recordar mejor las cosas. Es por esto que llegamos a lo importante de la sesión de hoy, que son las técnicas de memorización. Estas técnicas nos ayudarán para poder hacer que nuestro cerebro retenga mejor esa información de una manera más didáctica y no tenerlo que estar como macheteando, macheteando, macheteando. Que bueno, repetirlo es muy bueno, ya que también es una técnica de memorización, pero aquí queremos mostrarte distintas para que tú tengas la oportunidad de decidir cuál quieres usar y cuál se acomoda mejor a ti. Entonces, como primero tenemos el método acróstico, que creo que ya todos conocemos los acrósticos, donde tomamos la inicial de cada palabra que queramos obviamente memorizar y creamos una nueva sin significado o con significado. Aquí tenemos un breve ejemplo que dice familia, entonces en familia ya se va desarrollando como cada letra. Entonces así lo podemos hacer de que con cierta información agarramos las palabras clave y luego esas palabras las convertimos en una palabra que cuando tú recuerdes esa palabra, bueno, ya te vas a poder acordar, perdón, de los conceptos que subrayaste o que resaltaste. Después, la técnica historia-imagen. Leer la información en alto y asociar cada dato o frase para crear una historia. Esta es una técnica muy padre porque imaginemos que queremos aprendernos un número. Entonces, yo me quiero aprender el número este, 300. Entonces, yo digo, en la granja había 300 cerditos y así me voy añadiendo a mi historia y eso va a ser más fácil que yo recuerde esa historia a que yo recuerde el número simplemente 300. Después tenemos a la técnica del recuerdo. Mientras estudies, retira el material y repítelo con tus palabras. Es la técnica del macheteado, como le decimos coloquialmente, o sea, simplemente repetirlo y ver si lo dijiste bien y bueno, así, seguirlo haciendo. Después, siguiendo con las otras técnicas de memorización, tenemos la lectura activa, que dice que es hacer preguntas mientras lees y irlas respondiendo en tu mente. Entonces, por ejemplo, tú estás estudiando para un examen mañana y estás leyendo el material que les encargó el profesor. Entonces, tú vas leyendo, imaginemos que la lectura dice, y los tres cerditos
iban a la casa de al lado. Entonces tú te detienes y dices, ¿a cuál casa de al lado? ¿En qué lado estará? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho? Esto simplemente hace que tú tengas una lectura consciente. Tú estás consciente de lo que estás leyendo y eso va a ser mucho más sencillo que tú puedas retener esa información para después. Después viene el método de la mnemotecnia, que esta es mi técnica favorita, ya que yo siempre lo utilizaba cuando estaba en la primaria, en la secundaria, me hacía recordar las cosas de una manera mucho más sencilla. Entonces, asociar con ayudas visuales o verbales como dibujos, palabras, rimas, refranes. Es asociar la cosa que tú te estás queriendo aprender con algo. Imaginemos que tú te estás queriendo aprender las tablas. Entonces tú dices 1 por 1, 1. Entonces tú asocias el 1 con una canción o con el juego 1 y así vas asociando las cosas que quieres aprender con cosas que tal vez tengas a tu alrededor, que tal vez sean muy significativas para ti y bueno, esto va a hacer que sea mucho más sencillo de memorizar. Después tenemos el método de la codificación, que dice que lo aprendido se va a convertir en una acción con etiquetas verbales, movimientos y conductas. Esta también era una técnica que yo llegué a utilizar mucho en su tiempo de cuando necesitaba aprender más cosas o memorizar más cosas. Y es por eso que aquí tenemos una imagen de ejemplo con la lengua de señas, ya que esta técnica nos dice que le pongamos algún movimiento, alguna acción, algo a lo que nosotros nos queremos aprender. Yo sé que ustedes no me están viendo en este momento, pero imaginemos que yo me quiero aprender también las tablas. Entonces, si yo digo 1 por 4, 4, y yo a ese 4 le agrego un movimiento, imaginemos que doy 4 chasquidos o doy 4 aplausos, entonces, bueno, eso ya va a ser más fácil que yo me aprenda que 1 por 4 es 4. Y así, dependiendo de la información que ustedes se quieran memorizar. Y bueno, eso ha sido por todo por la sesión de hoy. Espero que estas técnicas de memorización les ayuden mucho y espero que también aprender a identificar a qué memoria se va a ir esa información también les ayude a hacerlo de una manera más fácil y sencilla para que al momento de estudiar no batallen tanto. Eso ha sido todo por esta sesión. Gracias por escuchar.